Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Norma Pimentel y me encuentro muy contenta de darles la bienvenida a una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Este día, de entrada, pues obvio, le quiero dar la cordial bienvenida a mi querida amiga Edurne Ochoa, presidenta de 33 Mujeres AC. Y esta noche queremos compartir con ustedes, hacer un breve balance de lo que ha sido este mes que hemos estado en esta cuarentena, que hemos estado recibiendo una cantidad increíble de información, que han estado pasando muchísimas cosas, tanto en el escenario nacional como en los escenarios locales. Y bueno, como ustedes también lo recuerdan, ya ayer nuestra querida amiga Edurne comentaba que justo ahora que estamos cumpliendo un mes de transmisiones de su espacio Ponte las Gafas Violeta, pues hemos decidido que pues queremos empezar a compartir con ustedes contenidos que les llaman mucho la atención. Entonces, los miércoles van a ser miércoles para estar compartiendo pues las actividades que desde organizaciones de la sociedad civil se han venido impulsando dentro de esta contingencia. Y pues decidimos justo dar este espacio a dos organizaciones que estamos representando en estos momentos, mi querida amiga y yo, a 33 Mujeres, ella como presidenta de esta asociación, y pues el capítulo Puebla de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el cual yo me encuentro pues igual en esta función pues de una presidencia que iniciamos de manera pues básicamente virtual, porque justo nos toca todo este proceso de la contingencia, lo que nos hizo pues que las actividades que teníamos programadas para los cambios físicos, las entregas de un comité directivo hacia otro, bueno, se hicieran de manera virtual, pero yo siempre muy agradecida pues con todo el colectivo, tanto local, también con el gran respaldo que nos han estado dando a nivel nacional, Héctor Herrera, Víctor Olea, Claudia de Buen, y bueno, a todas las colegas y con todos nuestros queridos amigos que se siguen sumando a estas acciones para la promoción de la cultura de la legalidad. De verdad que muchísimas gracias, porque pues es el esfuerzo de muchísimas personas para realizar acciones pro bono, que ya les contaremos en el transcurso de esta charla, pues que se van sumando todas estas buenas voluntades para dar estos acompañamientos en materia legal. Así es, amiga, pues buenas noches. Como bien lo dices, es un honor, un gusto haber ya cumplido un mes, que toda la semana sin duda hemos estado hablando sobre cómo empezó este programa, cómo se nos ocurrió, y por supuesto hablar hoy, que me parece bastante importante, de cómo se ha generado esta situación en torno a las mujeres en el tema económico, en el tema de violencia, en el tema de salud y por supuesto en el tema de cuidados, ¿no? Hay que visibilizar justamente lo que está sucediendo, y esto derivado justo de que hoy exactamente diferentes medios de comunicación y diferentes columnas han estado hablando sobre esto que nosotras hemos estado diciendo e insistiendo, que es la violencia doméstica. La importancia justamente de que existan acciones muy pertinentes, muy oportunas, muy tangibles justamente por las exigencias que se están generando en la sociedad. Entonces, bueno, sí, desde 33 Mujeres, como bien dice mi querida Norma, también traemos un corte, un balance, y lo vamos a estar aquí compartiendo. También nos gustaría que el día de hoy muchas personas que nos hacen el favor de ver nos compartan también estas historias que están viviendo al otro lado, ¿no? En la situación económica, cómo les está yendo en el tema de violencia, conocen a alguien que esté siendo sujeta de violencia, que tenga alguna historia que podamos aquí compartir, hablar al respecto para poder también darle solución, visibilizarla, y en los temas de cuidados y en estos temas que finalmente, como hemos venido diciendo, nos afectan de manera asimétrica o desigual a las mujeres, ¿no? Hoy veía justo una iCard que me estaban enviando, porque les platico, les doy contexto. El día de ayer subí una foto a mi red social en donde tengo un bonche gigante de ropa y les pongo aquí casual, a punto de doblar la ropa después de haber echado la lavadora, haber caminado una hora, haber dado una entrevista en MBS, y ahora me dispongo a doblar la ropa, ¿no? Así de emocionante está su cuarentena. Y esto solamente es un fragmento de todas las actividades extras que las mujeres estamos generando en nuestros espacios. Si bien es cierto que estamos haciendo home office, pues también estamos generando otro tipo de actividades, ¿no? Que si los hijos ya entraron y las hijas
a la escuela de forma virtual, checar los horarios, levantarles, que si el desayuno, que si la comida, que si lava los trastes, que si mantén limpia la casa, que si la ropa, en fin, o sea, todas estas cosas que tenemos que hacer, que si la conferencia, que si la asesoría en línea, que si ponte las gafas violetas, etcétera, ¿no? Entonces, aparte le metemos más emoción, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, subo esta imagen en mis redes sociales y me dicen, oye, Edurne, es que sí es cierto, mira esta iCard, que ahorita se las voy a compartir aquí en el chat, ¿no? Y me dicen, es que finalmente así estamos las mujeres, ¿no? O sea, por una parte estamos con la laptop, por otra parte empujando el carrito del niño, por otra parte checando aquí la cocina, por otra parte aquí medio que doblando, por aquí planchando y demás. O sea, cómo finalmente las cargas finalmente sí recaen de manera doble, triple en nosotras. Y creo que esto es bien importante de visibilizarlo, porque lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. O sea, no es por amor. O sea, porque muchas veces dicen, no, trabajo no remunerado no es amor, es trabajo no remunerado. Y también tiene que haber esta cooperación en los espacios para poder justamente involucrar a todas y a todos, desde los más y las más pequeñas hasta nuestras parejas o con quienes estemos en estos espacios compartiendo. Y a propósito de esta iCard y de lo que puse, me decía varias personas, me decían, oye, tienes razón, yo estoy igual, ¿no? O sea, de repente crees que no estás haciendo nada porque estás en casa, pero en realidad estás haciendo mucho. Y por ahí otra amiga me pone y me dice, ¿no tienes la sensación de que ahora trabajas más que antes? Y sí es cierto, el hecho de tener todo el tiempo, estar sentada frente a un monitor, 24/7 y demás, ya no tienes un horario, de repente te das cuenta, y por ejemplo, ayer que estábamos con mi Chachaín, yo no había ni comido, ¿no? Les dije, oigan, 10:30, les dije, ya corto porque me voy a comer. No he comido, dice Norma, yo tampoco. Vamos a comer. Estamos trabajando todavía mucho más, estando o sea, en el home office, porque claro, hay muchas interrupciones, te paras, luego terminas, luego vas a hacer esto, luego tal. Entonces, bueno, estas cosas hay que plantearlas justamente y es importante visibilizarlas. Entonces, pues hoy, querida amiga, vamos a empezar haciendo un contexto justamente de cómo está Puebla, cómo está a nivel nacional. Y esto es un calentar motores porque quienes nos están viendo, recuerden que mañana 4:30 de la tarde estaremos a través de la plataforma de la diputada Marta Tagle hablando de la violencia doméstica, la política pública a favor de las mujeres y de lo que está sucediendo en este momento de cuarentena que nos afecta, como les decía, de manera diferenciada o asimétrica a las mujeres. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Hay muy buenos panelistas. Ahorita también les compartimos las iCards para que puedan conectarse. Pero, amiga, ¿cómo va todo el tema? Y también decirles que la transmisión será desde las plataformas de la diputada Marta Tagle, así como de la Cámara de Diputados, quien está también pues dándole cabida a este foro. Consideramos que es muy importante la gestión que ha estado haciendo la diputada, así como otras diputadas y autoridades que también pues se han estado sumando a reconocer esto, ¿no? Que es una situación que en muchos escenarios hemos estado observando, que se lanzan estos discursos donde pese a existir datos duros, pese a existir las voces no solo de organizaciones de la sociedad civil, sino de organizaciones internacionales, donde se está pidiendo que se implementen políticas públicas integrales, que se destinen los presupuestos, ya no solo con perspectiva de género, sino para atender de fondo el problema de las violencias, pues parece que llegan a oídos sordos, ¿no? Y así como en algún momento se dijo, no pasa nada, con abrazos y ustedes no se guarden, ¿qué les pasa? Eso es de fifís y demás, y se generó todo un discurso y al final nos terminaron diciendo, oigan, no, sí, fíjense que sí se tienen que ir a sus casas y cada vez aquí mi hija, que es un amor de niña y ya me vino a dejar algo de líquido porque salimos de un tema ahorita con una videoconferencia de la barra y estoy así un poco sin voz, pero eso, ¿no? El que tenemos esta nueva realidad enfrente y pues que no hay herramientas suficientes para que las enfrentemos, no hay acciones claras y cuando desde sociedad civil o de organizaciones internacionales se proponen acciones concretas, pues siguen cayendo, insisto, ¿no? Como en estos oídos y
pues en estas actitudes en las que pues tal pareciera que con ignorar un problema este fuera a solucionarse. ¿Qué hemos visto en esta parte en materia de violencias, ¿no? Pese a que quieran decir que no se han incrementado, la realidad es que sí ha ocurrido esta situación. Y yo quisiera platicar un poco de cómo nos encontramos en la parte jurídica. Si bien, y hay que decirlo, el Tribunal Superior pues de Justicia en el Estado de Puebla designó espacios y guardias en juzgados familiares, civiles y penales para poder estar atendiendo los casos que estuviesen vinculados con pues denuncias que se presentaran en materia de violencia o que tuvieran que ver con solicitudes de restricciones para justamente cuidar que los entornos familiares estuvieran libres de los violentadores. La realidad es que cuesta mucho trabajo porque girar todos los engranes, tener a todas pues las demás autoridades que tienen que intervenir es lo que hoy vemos muy complejo. Y se los digo de esta manera porque si bien pues podría ser muy simple decir pues nada más ve y presenta tu denuncia o solamente ve y presenta una solicitud ante el tribunal para tener una orden de restricción para el acceso al domicilio, el problema es que no tenemos nosotros como sociedad civil las herramientas para poderle comunicar a las personas que no tienen esta ventaja de la accesibilidad a medios digitales, la posibilidad de decirle ¿dónde están estas autoridades? ¿Qué autoridades sí están haciendo su labor? ¿Qué autoridades no la están haciendo? O en su caso, en las condiciones de vulnerabilidad, poder intervenir con acompañamientos pro bono, al menos desde nuestra organización. También reconocer, yo se lo decía el otro día a mi querida amiga, que tener pues esta triple toda esta triple formación, ¿no? Abogadas y abogados con conocimientos en materia penal, con perspectiva de género, con este sentido y calidez y trato humano, para que no seamos nosotros mismos los primeros que desacreditemos, le digamos a las mujeres, no, mira, pues no pasa nada, es que si es el amor, y pues ni modo, todavía no te pega, nada más te está dando de manotazos en la mesa, pero tú, dale gracias que aún no te golpea, o mira eso de que no te permite ir a sacar el dinero o hacer tus propias transferencias, o que te esconden los títulos de propiedad de tu domicilio, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque pues todavía no son golpes. La realidad es que no podemos nosotros mismos tener esa cerrazón. Entonces, identificar colegas que tengan la formación, el interés y pues la posibilidad de donar estos tiempos de asesoramientos pro bonos, pues sí ha llevado un buen tiempo y ha generado también un buen trecho de camino. Y después coincidir con autoridades que también tengan esta empatía y pues que no se cierren ante las solicitudes donde podamos prevenir condiciones de violencia. Yo creo que cuando ya nos encontramos en el penoso caso de niñas, niños, mujeres, adultos y adultas mayores que ya están sufriendo golpes, que ya están recibiendo agresión física, es que dejamos pasar otras posibilidades, dejamos que se encendieran estos foquitos, ya saben, ¿no? Del semáforo, este foquito de alerta en amarillo y ya llegamos en un momento en el que la condición pues ya no va a ser de prevención, va a tener que ser de atención y de contención y que no solamente involucra, insisto, el trabajo que se pueda desarrollar en una asociación con enfoque jurídico, que también requerimos pues de psicólogas, de psicólogos, igual con esta formación, con perspectiva de género, con este sentido humano y que tengan también la capacidad de absorber pues algunas asesorías de manera gratuita en los casos, insisto, en los que existan condiciones de vulnerabilidad. Entonces, sí es un escenario complicado, sobre todo porque si bien existen presupuestos por parte de autoridades para que se pudieran implementar estas acciones desde sociedad civil, pues hemos visto una gran resistencia para poderlos implementar justo, ¿no? Desde sociedad civil. Así es. Y a mí me gustaría leerles ahorita también, se los voy a compartir. Hoy justamente invito a quienes nos están viendo
a que lean en Contrarréplica, un medio de comunicación, dice récord en denuncias por violencia familiar. Dice, el inicio de la cuarentena en Puebla trajo la cifra más alta de casos de violencia familiar en los últimos 5 años. La Fiscalía General del Estado registró en marzo un total de 981 denuncias penales por este tipo de violencia, un récord en la incidencia de este delito. ¿Qué representa o qué significa? Pues justamente que lo que habíamos venido diciendo desde hace un mes en este espacio, que iba a haber incremento en la violencia familiar, iba a verse reflejado de manera tangible justamente en Puebla. Que no podía ser que en China, que había registrado 60% de aumento en violencia doméstica, o en España, que también la había registrado, no fuera el caso similar en México, sobre todo con esta cultura tan machista, y cuando sabíamos ya que la segunda denuncia más generada en este país es la violencia familiar. Esto ya es una constante, es una desgracia que va a... El hecho de que hoy un medio de comunicación revele que en 5 años el mes más violento ha sido marzo, es justamente reflejo de este confinamiento del que hemos venido hablando y de cómo justamente se están dando estas relaciones al interior de los hogares. Las mujeres tenemos que convivir mucho más tiempo con nuestros agresores. Hay un tema económico, ayer lo platicábamos con Michelle Chaín, muy preocupante, muy sentido, en donde hoy también se declara que se han perdido en Puebla nada más 18,000 empleos de los 300,000 que están registrados a nivel nacional. Esta pérdida de empleos, también hay que decirlo, 2 de cada 3 empleos son mujeres las que están perdiendo el empleo. ¿Y por qué? Porque justamente casi el 70% del trabajo informal lo encabezamos las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Pues las mujeres estamos en los servicios, en la hotelería, en los restaurantes, cuidadoras, nanas, enfermerías y demás. Estos servicios que de primera mano, dada la contingencia, se están perdiendo porque no hay justamente clientes, porque no te está llamando nadie para que vaya a la casa a generar algún tipo de servicio. Y entonces, este mercado informal que ocupamos las mujeres, pues justamente no tienes aguinaldo, no tienes pues primas vacacionales, no tienes seguro, no tienes muchos de los beneficios que sí tiene el trabajo formal. Y al mismo tiempo, los varones que están en los espacios privados, al estar perdiendo también el trabajo, se está acrecentando la violencia, el consumo de alcohol, y entonces esto exacerba justamente las relaciones de confinamiento, y quienes terminamos siendo las víctimas de esta situación somos las mujeres, las niñas o los niños. El día de ayer también la CONAPO, que es también un espacio muy importante, pues que visibiliza, digámoslo así, todo lo que está sucediendo en este país, también saca un comunicado que me parece bastante importante, en donde se los voy a leer. Dice, insta CONAPO a cuidar a niñas ante violencia sexual en el hogar. El Consejo Nacional de Población recomendó cuidar a las niñas frente a la violencia sexual en los hogares durante el confinamiento a causa del COVID-19. Advirtió que el llamado quédate en casa reduce riesgos de contagio sanitario, pero no para todas las niñas significa estar más seguras. Con el señalamiento de las niñas no deciden embarazarse, el organismo considera que hay riesgos mayores en este confinamiento porque es común que las agresiones sexuales por menores sean perpetradas por personas del círculo familiar. ¿Qué queremos decir? Hay que recordarles también que el 70% de los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años son perpetrados por familiares o círculos cercanos a las menores. Imagínense ahora en esta época de confinamiento justamente el tipo de situación tan complicada en donde nuestras niñas están metidas y que tampoco tienen la posibilidad de denunciar. Aquí hemos tenido ya 2 casos justamente de niñas menores de 14 años que preguntan justamente qué mecanismos están generando las autoridades para que ellas puedan denunciar, ya que, bueno, pues son menores de edad, tienen tutores o tutoras legales, sus padres, sus madres, y también las niñas pues no tienen esta facilidad muchas veces a lo mejor de tener un dispositivo móvil para poderse comunicar, para poder denunciar, para alzar la voz, en fin. Este segmento hay que tenerlo en consideración justamente porque también son sujetas de violencia. Entonces, hoy, bueno, parte de lo que les estamos platicando es un poco el corte de caja de lo que está sucediendo en este primer mes, y esto que yo les decía es muy revelador, porque además hay delitos al alza en Puebla. Voy a leerles solamente los delitos al alza en Puebla. El feminicidio aumentó en 46%. Ahorita nuestra amiga Norma nos va a contar todo el contexto nacional de los feminicidios. El abuso sexual, 51%.
El acoso sexual, 24%, robo a institución bancaria aumentó 250% y la violencia familiar, 28%. Esto significa, repito, que si nos damos cuenta de los delitos que van a la danza, salvo robo a institución bancaria, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual y violencia familiar, termina pegándole a las mujeres o a las niñas. Y es importante decirlo porque también a nivel nacional, justo en este foro que el día de mañana estaremos compartiendo, con diferentes expertos, expertas, organismos de la sociedad civil a nivel nacional, diputados, diputadas, es cómo hacemos justo para que los estados, para que la federación destine un presupuesto extraordinario, ¿no? O sea, extraordinario es más allá de lo que ya le cae justamente a los estados, a las secretarías, para implementar campañas. Yo quisiera preguntarle aquí a la gente que nos ve, ¿han visto campañas de comunicación en espectaculares? ¿Han escuchado en la radio? ¿Han visto en la televisión? ¿Han visto en redes sociales? ¿La han visto para personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva, algún tipo de comunicación? En náhuatl, en alguna lengua indígena, justamente estas campañas para prevenir la violencia en contra de las mujeres y con las niñas. ¿Ustedes las han visto? A lo mejor ustedes sí las han visto, quiero decirles que nosotras pues no las hemos visto. Estamos justamente exhortando para que se visibilice lo que está sucediendo, para que sepan a qué números hay que llamar, cómo hay que atender, porque justamente pues sacamos en conjunto la Barra Mexicana de Abogados, CAFIS y 33 Mujeres, un protocolo del que nuestra amiga nos va a platicar. Pues cuando nosotras empezamos a observar esta situación pues de inactividad y la realidad es que tanto en el caso de Edurne, de Natalie y de su servidora, pues nos ocurre que se ponen en contacto con nosotras, lo hacen a través de redes sociales, quienes estamos en algunas redes igual ahí nos comparten pues de situaciones o de casos que se están desarrollando y pues eso nos va permitiendo tener como un panorama de a lo que nos tenemos que enfrentar. Y justamente lo primero que yo he observado, no solamente en este momento de pandemia, sino en general, es que cuesta mucho trabajo que como sociedad nos apropiemos de nuestros derechos, ¿no? Identifiquemos quiénes son las autoridades ante las que tenemos que recurrir. En muchas ocasiones también nos pasa cuando los colegas pues dan este esfuerzo, dan este plus y pues se generan buenas comunicaciones con comunicadores sociales, con medios de comunicación que están preocupados en construir esta cultura de la legalidad y descubrimos que los primeros que quieren también conocer con qué autoridad se tendrían que estar refiriendo los casos, pues son pues aquellos periodistas, aquellos reporteros o reporteras que están realmente interesados no solo en decir esta situación negativa está ocurriendo, sino que quieren justo ayudar a construir soluciones, dar una propuesta de valor. Y precisamente pues hemos observado que cada vez más medios de comunicación están justamente interesados en no solamente difundir que se están incrementando los feminicidios, sino el por qué se está dando esta condición, cómo se integra el tipo penal de feminicidio, cuáles son los otros delitos que pueden estar vinculados. Y yo les he de decir que pues justo el esfuerzo que se hizo de CAFIS, de 33 Mujeres y de la Barra Mexicana fue a través de este protocolo, pues fue es una lista, aparte que lo tratamos de hacer en un discurso que no trae un lenguaje técnico, o al menos eso hicimos las tres, o sea, revisábamos mucho que fuera en un lenguaje muy coloquial para que nos desprendiéramos de tecnicismos y que le pudiéramos decir a las personas, cuidado, estas son situaciones de riesgo, son situaciones de violencia, estas son las autoridades, hay que llamar estos números. Si ustedes están escuchando, si como parte de la familia, como vecinos, o en su caso alguna amiga o amigo les comenta que está observando una situación de violencia, les recomendamos, les hacemos estas sugerencias para que les puedan dar, no un acompañamiento, porque pues no es un acompañamiento, pero sí, lo primero es que le den el mensaje de que no están solas y que ustedes puedan ayudar un poquito a contener y a canalizar con organizaciones o con autoridades para que las personas puedan ser atendidas. Aquí la verdad es que han participado también muchas amigas psicólogas
psicólogas, terapeutas, psicólogas clínicas, algunas igual con esta experiencia en acompañamiento ya dentro de los procedimientos jurisdiccionales, que les he de decir que es también un gran reto y a quienes les agradecemos mucho donar su tiempo y sus conocimientos para que pudiéramos construir este documento, y que justamente ellas, con la experiencia que tienen, pues nos sugerían cómo comentar o cómo comunicar qué hacer cuando ya estamos enfrentando una situación de violencia. Y pues yo insisto, reitero mucho el agradecimiento a pues el presidente nacional de la Barra, el doctor Héctor Herrera, también al presidente de la Fundación de la Barra, Pepe Nazar, porque pues los dos, cuando vieron el documento, nosotros internamente tenemos que ir desahogando ciertos procedimientos, pasarlo a revisiones también pues de los expertos a nivel nacional, y pues nos dieron un voto de confianza y decidieron pues dar los logotipos y estar haciendo también las difusiones correspondientes a este esfuerzo que pues se lanza desde el capítulo Puebla. Igual reconocerle a colegas dentro del capítulo que también cuando les decimos, oigan, tenemos esta situación, dicen sí, ¿cómo ayudamos? ¿Con qué podemos poner nuestro granito de arena? Por ahí a nuestro querido amigo Emanuel Quirós, quien dijo, bueno, yo me sumo con todo lo que tenga que ver con pro bonos, tú dime qué tema llega y yo le entro, y la verdad es que pues es algo de agradecer mucho también a nuestro amigo Raúl Hernández, a Roberto Reyes, ya recientemente ya sumamos también a nuestra querida amiga Cecilia Monzón, que sabemos que también siempre está dando la batalla en estos temas, y por mencionar algunos, porque la realidad es que hay muchos que pues me dicen, no es mi área de expertise, pero yo con lo que puedo donar es con un tema, por ejemplo, de una mediación o de una pues de una amigable composición fuera de juicio, si es que las partes todavía no se encuentran en una condición de violencia, si lo que estamos viendo es que no se pueden terminar de poner de acuerdo en un proceso de separación, o que en este momento que están en casa están justo por estar en esta convivencia, los problemas se empiezan a detonar y pues lo que se necesita es una intervención para prevenir que la situación pues llegue a a un nivel más grande, ¿no? Ahí mencionar a mi amigo Raúl Howe, quien ya también nos dijo que la próxima semana estará por aquí compartiéndonos este sentido humano que ofrece la mediación y la negociación, los medios alternos de solución de conflictos para prevenir, no para un tema ya de violencia, insisto, ¿no? Sino como un mecanismo de prevención para que no escalen los conflictos a un nivel más elevado, y que además pues lo hace con un sentido humano. Ya me dijo que nos va a donar también un libro porque va a venir el miércoles, entonces también a la doctora María Elena Torres, quien también ella es integrante de 50 más 1 de este movimiento nacional también con perspectiva de género, y ella en estos momentos es una de las pocas notarias que tiene esta certificación y este aval para poder realizar negociaciones y tener pues un documento avalado por una notaria que justamente nos dé una tranquilidad de que si llegamos a un acuerdo, si ahorita la situación se está poniendo ríspida y necesitamos, por ejemplo, acordar tema de pensiones alimenticias, custodias, o como ponernos de acuerdo, ¿no? En pues los tiempos que le corresponde a cada una de las partes para atender, obvio, las responsabilidades dentro del hogar, pues ella está más que dispuesta también a sumarse con estas acciones pro bono. Entonces, insisto, ¿no? Yo sé que en la medida en la que más colegas pues saben de este esfuerzo que se está realizando, yo sé que muchos y muchas más se van a seguir sumando, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Una persona, yo creo, que puede lanzar un mensaje, puede ser una punta para pues que las cosas se visibilicen, pero en la medida en la que seamos más y que nuestras redes vayan creciendo más, le podremos llegar a muchas personas más, y pues de eso se trata, ¿no? Este mismo espacio, Ponte las Gafas Violeta, surgió como eso, surgió como una muy buena intención de mi amiga Edurne y propia, que un día dijimos necesitamos encontrar un mecanismo para decirle a las personas que no están solas durante esta pandemia, y pues que podemos tejer alianzas y que podemos sumar esfuerzos para pues ayudarles a minorarles un poco pues lo que estamos viviendo durante este tiempo.
Así es, amiga, y aquí ya nos están llegando. Ese ruido que escuchan de repente de clink, clink, es porque nos están llegando mensajes. Bueno, también dice Paula Richards, dice, sí, trabajamos más que antes. No, otra, la de Cristal. Dice, sí, trabajamos más que antes. Es que mi amiga ya me antojó la cerveza y ya le dije a mi hijo que si me hace favor de traerme una cerveza. Porque yo estoy aquí muy sana con mi agua. No, eso no, esa mera. Bueno, pero aquí también para que vean que también soy sana mi agua, pero mi agua ya casi llega al punto final y pues por eso. Pues ya, por eso ya hay que refiliarla. ¿Me lo abriste? Sí. Muchísimas gracias, amor mío. No, pero ábremela. Por si. Sí, pues si me la trae cerrada. Bueno, dice Paula Richard, sí, trabajamos más que antes, así es, amiga comadrina, trabajamos más que antes. Y además decirles también que Paula Richard nos va a estar acompañando este próximo viernes, justamente. Paola es una mujer que inspira, Paola es una mujer que de verdad tiene una trayectoria increíble, quienes la conocen, que seguramente mucha gente, porque la verdad es que tiene bastante tráfico en sus redes sociales, es coach, imparte conferencias, además últimamente ha estado hablando de temas del amor romántico, desmontando estos mitos y demás. Y como le estábamos diciendo, los formatos van a cambiar, entonces cada día vamos a tener como diferentes contenidos, y los viernes que son de mujeres que inspiran o historias que inspiran, además de viernes social. Los viernes quiero decirles que ya vamos a empezar a tener esto con una copita de vino para pues empezar a relajarnos y varias cosas. Aquí dice Mariana, felicidades por el programa, cada vez que puedo las veo. Y ahora que están hablando que van a cambiar de los formatos, ¿por qué no también hacen una noche esotérica o de tarot? Fíjate, ¿no? Estaría chidísimo. Si conocen a alguien, si saben de alguna... No conozco a alguien. Mira, ya aquí ya conozco a alguien que seguramente ustedes también conocen, que se llama Flori Galván. Le voy a decir, y a ver si está con nosotros, digo, como dice Mariana, igual y puede ser también una buena idea, un poco para que los viernes, creo que esto que estamos diciendo del trabajo, de las cargas, de la presión y demás, pues tampoco me llegan más mensajes, no nos exime justamente de esto. Bueno, sigo leyendo todos los mensajes. Diana Rivero también dice, felicidades por el programa, me encanta que estén dándole un refresh a las propuestas. Dice, sin embargo, es preocupante esto que nos hablan sobre la violencia. Justo en el grupo donde Durne compartió, hoy quisieron levantar a una chica de su comercio. Una de las integrantes del grupo en donde pertenecemos nos comentó que era su prima. Sí, bueno, les platico, hoy justamente en un grupo en el que estoy se denunció que entraron literalmente al negocio a tratar de secuestrar y llevarse a una chava. Esta es prima justamente de una integrante de este grupo en Facebook. Y pues bueno, decirles que se cuiden, sí, la cosa está complicada. Digo, ya lo habíamos dicho, no solamente en temas de mujeres, de violencia familiar, feminicidios, etcétera, sino parece que también el tema, pues, de esto, de levantones y demás, están siendo una realidad, dado, pues, que también hay un poco de vacíos justo en un tema de seguridad. Entonces, pues sí, Clau, esto pasó, desafortunadamente, gracias por la felicitación y pues decirnos que nos tenemos que cuidar todas y todos. Raúl, otra vez, muchas gracias, Raúl, por vernos. Él también dice que pues, muchas felicidades, que él sí nos ve todas las noches, que le encanta este programa y hace una suma justo a este tema que estamos hablando de la violencia. Dice Raúl que además del proyecto de los stickers y que además del tema de los protocolos, sería importante que pudiéramos meter pláticas en las escuelas a los padres y madres de familia, porque por ahí también entra mucha violencia. Tienes razón, Raúl, o sea, sería muy interesante tratar de ver si con los colegios existe esta posibilidad de entrar, ahora que están haciendo temas digitales o en línea, ¿no? Las clases en línea, que pudiéramos platicar de los tipos de violencia, a lo mejor también a propósito de este tema de confinamiento logramos algo positivo justamente, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría, bueno, a ver, mejor voy a leerles todos los saludos, porque si no, luego van a decir que me los estoy comiendo. Bueno, también dice Lucero Fierro, hola, buenas noches, saludos. Noé Gómez también, Noé, hermosa, chula, preciosa, que también ya vamos a ser tías nuevamente, nos manda muchísimos saludos. A ver, es que me tengo que pasar de plataforma en plataforma, ustedes me van a disculpar. Luego por aquí Adriana Rivas también nos dice muchas felicidades por el programa.
Me encanta, no me lo pierdo, se me hace con un formato súper light, súper simple, que es muy fácil de entender. Después aquí Lucero nos dice, felicidades, buenas noches, gracias por el programa. Dice, ¿cómo podrían hacer las niñas o qué propuestas se podría generar desde la sociedad civil para apoyar a las más pequeñas? Pues eso justamente lo hemos estado tratando de ver, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos se pueden generar, ¿no? Para que las niñas puedan denunciar, y estamos justamente trabajando este tema. Ahorita Norma nos lo platicará más, porque aparte ella es abogada y ella le sabe más. Y dice Paola Richard, muchas gracias por invitarme el viernes social, ahí estaré con mi copita de vino y encantada de compartir nombre, comadrina, al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar. Y amiga, yo creo que esta pregunta tú sí contéstala, el tema de las menores. Yo quiero igual también mandarle un fuerte saludo a mi querida Paola Richards, de verdad que va a estar genial que nos acompañes este viernes y ya tendremos ahí la oportunidad de platicar porque ya nos teníamos pendiente una copita de vino y bueno, pues ahora va a tener que ser virtual, mi querida Paola. Sí, el tema con menores, híjole, y eso es bien complejo, ¿por qué? Hoy precisamente estuvimos en unas asesorías virtuales y los dos temas coincidieron en que quienes están padeciendo violencia en estos momentos, de esos dos temas que nos tocó asesorar hoy, son dos menores de edad y son justamente dos niñas. Y entonces sí es muy importante y yo ahí le he de reconocer y obviamente no vamos a decir datos adicionales, pero es muy importante ahí la corresponsabilidad de los padres. Es fundamental. Es necesario que la mamá o el papá, porque he de decir que en uno de estos temas quien está alzando la voz es el papá, porque pues la situación involucra ya pues una decisión de una separación de una pareja previa y con la nueva pareja es con la que desafortunadamente su menor está en estos momentos en una condición de violencia porque le tocó, por así decirlo, pasar el confinamiento pues dentro de este nuevo círculo familiar. Entonces, sí es fundamental la presencia, el seguimiento, el acompañamiento de entrada de nosotros como padres de familia, al menos de uno de los padres de familia que sea quien decida por el interés superior de la menor o del menor, de entrada, pues dar este acompañamiento. En verdad, como padres, nosotros somos los primeros que estamos cercanos, somos los que nos podemos dar cuenta si hay un cambio de comportamiento. Obviamente, ya cuando hablamos de otro tipo de violencias físicas o sexuales, somos los primeros que nos podemos percatar, obviamente, de las huellas que se van dejando. Nosotros somos quienes conocemos a nuestros menores y pues podemos identificar estos cambios de comportamiento. La familia ya en esta extensión de reconocimiento meramente legal, ya sea por consanguinidad o por afinidad, insisto aquí, tíos, abuelos, que se percatan de cómo se puede estar llegando a dar este cambio de comportamiento, van a ser los primeros que van a necesitar ayudar a que el menor pueda romper este círculo. ¿Por qué? Porque forzosamente, digo, independientemente de la vía jurídica, que va a ser pues las denuncias correspondientes por los diferentes actos que se estén dando, la solicitud de las órdenes de restricción, el poder recuperar a estos menores con una pues custodia que sea otorgada a través de la vía jurisdiccional, va a necesitar traer también un acompañamiento psicológico, porque si en los y las adultas el poder romper, el poder primero identificar que se está en una situación de violencia y luego decidirse a romper el silencio y luego decidirse a presentar la denuncia. La verdad es que en personas ya adultas nos cuesta trabajo, en el caso de los menores sí es muy importante. Por eso me sumo mucho a lo que está diciendo mi querida amiga Edurne respecto de que es muy importante que en los procesos de educación
en las instituciones tanto públicas como privadas, se les explique a los menores justamente cuáles son estos semáforos en los cuales no tenemos que dejar pasar una situación de violencia, y que se haga también con los lenguajes adecuados, con los contenidos adecuados, porque no puede ser lo mismo el hablar o el afrontar, mejor dicho, un tema de violencia física, psicológica o sexual en un menor en un rango entre los 3 y los 7 años, en uno entre los 7 y los 14 o 15, o entre uno entre los 15 y los 18 años de edad, porque obviamente pues estamos hablando de que su condición psicológica, física, biológica, pues es distinta. Entonces necesitamos por eso muchísimo de pues formadores y personas que estén completamente entendidas de todo esto que hemos estado comentando aquí, no solo la perspectiva de género, no solo el enfoque jurídico, total reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas, sobre todo de las menores y los menores de edad. Yo les he de compartir que lo que hace un rato comentaba respecto de la preocupación de algunos colegas reporteros, hoy en la mañana una reportera igual vio un tuit que yo publiqué haciendo una mención de que no debemos de tolerar los micromachismos, las microviolencias, porque desde ahí, desde las cositas más sencillas, desde esas juegos inocentes, desde ese bullying, desde esas miradas o desde esa situación donde nos sentimos incómodos y lo tenemos que dejar pasar porque nos dicen que pues, te tienes que aguantar, desde ahí ya estamos pues normalizando la violencia, ¿no? Entonces yo hice un comentario por ahí y esta reportera lo cacha y entonces me empieza a comentar lo que está pasando en un entorno cercano a ella, donde también desafortunadamente se involucra el caso de menores de edad, y ellos como vecinos, o sea, el comentario no lo hizo como tal en su labor periodística, sino más bien en esta corresponsabilidad social. Como vecinos están muy preocupados porque han pedido la intervención a través del 911 de policías, han llegado los policías. Ella narra ahí cómo han encontrado y cómo han observado esta violencia y agresión física que se comete contra la mamá y contra menores de edad, y aún así los policías llegan y dicen, bueno, pero pues es que si ella no quiere denunciar, pues entonces no podemos hacer nada. Pues yo la verdad sí le dije, no, mira, es que no puedan hacer nada, perdón, porque ahí está de entrada afectándose el interés superior y legítimo de pues los menores de edad involucrados en esta situación, independientemente de que la adulta, porque a lo mejor está recibiendo amenazas, porque a lo mejor no tiene este acompañamiento, porque de entrada pues los propios policías son los que están llegando a atender el asunto y son los primeros que lo minimizan. Si ella no está interviniendo, esos policías sí son responsables, porque aparte me comentaba que los policías les han dicho, es que los responsables son de entrada la mamá y ustedes como vecinos que se están dando cuenta que están escuchando cómo están agrediendo a los menores. No, o sea, si la policía, si el primer respondiente está observando eso y además está identificando que ya hay lesiones que están dejando una marca notoria en los cuerpos de los menores involucrados, son los primeros que tendrían que estar dando parte a DIF estatal, a DIF municipal, al competente, y a CIPINA, a este sistema integral para la protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, no es algo así como de, no, pues mientras la mamá no quiera ir a denunciar, porque pues como ella es la representante legal de los niños o las niñas involucradas, pues nosotros no vamos a poder hacer nada. No, no funciona de esa forma. Y sí decir que nos cuesta mucho trabajo esta parte de las corresponsabilidades, pero esos primeros respondientes que deciden no levantar un reporte, que deciden no informarle a estas autoridades que son pues las competentes para atender los temas, ellos sí son los responsables. No lo podrán ser las vecinas o los vecinos que al darse cuenta de lo que está ocurriendo, lo que hicieron fue pues marcarle la autoridad y pedirle su intervención, ¿no? Entonces yo creo que ahí, desde ahí, pues están estas fallas, aunque de repente se habla de que los primeros respondientes han sido ya capacitados, pues las acciones distan mucho de esta realidad.
Así es, amiga. Aquí igual Rosalinda nos dice, ¿qué es un micromachismo? Te voy a poner un ejemplo como de lo que estamos viviendo ahora las mujeres en los ambientes familiares. Cuando un micromachismo, por ejemplo, es cuando porque además son muy sutiles, o sea, no nos damos cuenta, son casi imperceptibles, un poco como estos que se llaman también luz de gas o gaslight, que también es un tipo de violencia psicológica muy sutil, pero en este caso los micromachismos, cuando llegas y dices, vamos a hacer estas cosas, ¿no? En casa, dice, no, es que yo no sé, ¿no? Es que ellas lo hacen mejor, es que esas cosas son de mujeres, ¿no? O sea, yo no limpio porque esas cosas son de mujeres, etcétera. Estos comentarios se dan mucho al interior de los hogares en estos momentos y esos son micromachismos, o sea, es como cómo se está reafirmando cierto tipo de labores, estereotipos, roles de género en estas palabras que podrían parecer muy sutiles, ¿no? Inofensivas, pero el hecho de decir es que eso es cosa de mujeres, o sea, no te ayudo a limpiar, no te ayudo, o bueno, más bien no coadyuvo justamente en estas actividades, son micromachismos nuevamente, porque están refrendando una posición de poder, una posición de roles y de trabajos, en donde la mujer es la que tiene que hacerlo y él, como él no le corresponde o no sabe, pues esas cosas son de mujeres, no se lucra. Entonces, estos son un poco los micromachismos. Y como dice, es importante porque justamente son muchas veces este tipo de micromachismos, este tipo de conductas que son los preludios de la última gran violencia, que es la violencia feminicida. Recordemos que existe un violentómetro, quienes no lo hayan visto, yo les invito a que se vayan a Google y que pongan violentómetro. En este violentómetro hay una escala, lo saca el Instituto Nacional, se ha replicado a nivel nacional en muchos espacios. Sin embargo, ahí viene desde la violencia más sutil hasta la última violencia, que es la violencia feminicida, ¿no? Y en el feminicidio es cuando nos matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Son estos crímenes de odio que van en ascenso. ¿Y por qué lo comento? Porque, bueno, justamente el violentómetro, digamos que ahí también tiene micromachismos, tiene violencia psicológica, humillaciones, bullying que dice mi amiga, risas, menosprecio, menoscabo de tu integridad, desacreditarte, empujón, no me pegó, así me llevo, ¿no? O tú cállate, tontita, no sabes lo que dices, ¿no? O calladita te ves más bonita, síguele, te voy a dar un manazo. Van escalando, me empujó, bueno, no me pegó, me zangoloteó, ¿no? O sea, me sacudió, pero no, sería incapaz. Gritó y se puso como loco, me ofendió, pero nunca me pegaría. Bueno, todas estas cosas van en aumento hasta que se van dando los feminicidios. Y entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque hay que decirles que durante este mes también justamente de la cuarentena se han perpetrado 209 asesinatos violentos contra mujeres, de los cuales 163 son feminicidios, ¿no? La Fiscalía de Puebla reporta 22. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y los propios observatorios están en 40, 45, 43. En realidad, no hemos logrado homologar, ¿verdad, amiga?, una cifra exacta en donde observatorios, fiscalía, organizaciones de la sociedad civil tengan un número exacto, preciso, homologado sobre los feminicidios. Porque eso tiene muchas variantes y depende también de los estados. O sea, hay muchas cosas legales que todavía se tendrán que ajustar. Pero el tema es que van a nivel nacional 163 y ya en el 2020 estamos llegando a los 600 feminicidios en lo que va del 2020 a nivel nacional. Esto resulta sin duda terrorífico, pero además, como les decía, la violencia familiar, estos micromachismos, el gaslight y todas las violencias que vienen en este violentómetro son los preludios muchas veces de un feminicidio. Entonces, justamente las mujeres que estén metidas, involucradas en este tipo de situaciones, las tienen que identificar. De estos 163 feminicidios que les estoy comentando, son 16 de feminicidios infantiles, de niñas menores de 14 años. A las niñas menores también las asesinan, también las violan, también ejercen todo este poder y todo este odio sobre sus cuerpos. Entonces, pues no solamente a las mujeres, también a nuestras niñas pequeñas. Tenemos casos de feminicidios de niñas de meses, de niñas de 1 año, 2 años, 5 años, en fin. Esta violencia de verdad se va exacerbando. Entonces, si la propia violencia al interior de los hogares está creciendo, si no tenemos estos mecanismos, como nos estaba comentando, ya nos están llegando los mensajes, como nos estaba comentando nuestra amiga, pues es muy importante finalmente pues que les generemos las condiciones de seguridad en la medida de lo posible. Aquí Ana Romero dice, buenas noches, excelente. Está excelente para
para que no todo sea violencia y no por eso deja de ser importantísimo el tema. Yo me imagino de que vamos a cambiar de temas los días también. 33 Mujeres lo está haciendo, dando conferencias para escuelas nivel primaria, secundaria, prepa, universidad. Así es, también Cristian Guzmán se acaba de conectar. Bienvenida, Cristian. Por aquí también está Deyanira y nos dice, hola, buenas noches, felicidades por el programa. Mi pregunta sigue siendo también angustiante y preocupante para la abogada. Donde yo vivo hay varios condominios en donde escuchamos a varias niñas justamente que están sufriendo violencia. Se escuchan gritos, se escuchan llantos y no sabemos cómo podemos intervenir o ayudarlos porque finalmente hay adultos o sus padres o sus madres quienes en teoría tendrían que cuidarlos. No entendemos cómo pueden violentar a niños o niñas menores de edad. Esto es muy cierto, Yanira, o sea, es una desgracia y muchas veces nos vemos en la imposibilidad justo de tener la posibilidad de intervenir o de ayudar, ¿no? No sé, ahora tendremos que buscar ciertos mecanismos, creo yo, para poder resolverlo. Yo ahí diría, perdón, en el caso de menores, ¿qué es lo que ahorita le sugerimos a lo que nos denunciaron y nos compartieron también a través de Twitter? Y es lo mismo que están diciendo ahora acá. O sea, sí marquen al 911, sí pidan la presencia de policía, sí necesitamos que se activen los mecanismos que, aunque no lo sepan ellos, están en ley y están en sus protocolos y están en sus manuales. Nosotros como ciudadanos no podemos tomar el uso de la fuerza pública ni la impartición de justicia por nuestras manos. Eso le corresponde a las autoridades, pero si ya hay gritos, si ya hay golpes, si ya hay lesiones de por medio, no creo que estemos nadie dispuestos a que al rato pues salga un cuerpo guardado en un dispensador para cadáveres. La realidad es que no queremos eso. Entonces, yo que les diría, marquen al 911, piden la intervención de un policía. Ustedes no pueden ir y meterse en la riña o en lo que está ocurriendo, pero sí la policía sí lo debe de hacer, es su responsabilidad. Llamen a hemos dado por aquí el número del DIF, recuerdo que ya lo hemos compartido, o sea, comuníquense con el DIF estatal, porque en el caso de menores, DIF tiene que intervenir sí o sí, independientemente de si hay acciones por parte de, o hay violencia, mejor dicho, que se está cometiendo entre adultos. Para el caso de DIF, de menores sí tienen que comunicarse a DIF, número es 2222-295200, o sea, pedir la intervención del DIF, porque el DIF es el que va a poder entrar a ese domicilio y con acompañamiento social, jurídico y psicológico, definir dónde se encuentra mejor los menores. Y en el caso en el que no haya opciones para estos menores, sería preferible que pues sean remitidos a alguno de los albergues para menores de las casas DIF que existen en el estado, justamente para que puedan ser sustraídos temporalmente de ese espacio hasta que legalmente pues se generen acuerdos. Y esta pregunta creo que es compleja y la vamos a tratar de contestar, Caro, de la mejor manera y para la gente que nos está leyendo. Dice, es verdad que existe mucha violencia, pero ¿cómo podemos ayudar a esas mujeres si el violento es el marido y tienen que poner ellas un alto? Ellas tienen que darse a respetar. Por eso decía que era como complicada. Entonces, amiga, vas y luego yo también contesto, querida Caro, porque hay como otra visión justamente y ojalá nos podamos expresar correctamente. Sí, yo la verdad siempre pido como mucha inteligencia y claridad para poderlo decir. Yo creo, y ahí sí, llevamos siglos, no años, en un sistema, en una estructura, en una forma de ver el mundo en el que se nos ha hecho creer que las mujeres nos tenemos que dar a respetar, ¿no? Que pues si hay un piropo, por ejemplo, pues es porque a lo mejor ibas vestida de manera inadecuada, ibas escotada, ibas con falda corta. Que si hay un tocamiento, pues es porque a lo mejor tú diste lugar a eso, y que obviamente si hay un golpe o si hay otro tipo de situación más agresiva, algo hiciste tú. Y esa mentalidad que no es culpa de nosotras ni de los que pues no hemos podido ver los ojos con las gafas violeta,
es justamente la que le conviene a este sistema. Le conviene que nosotras o nosotros digamos que es culpa de uno de los dos, de alguno de los dos lados, de los hombres o de las mujeres. Yo voy a poner otra vez un ejemplo. Les dije que recibimos esta denuncia de parte de esta amiga periodista y yo hice todos estos comentarios y entonces de repente una persona, un hombre que me sigue, que yo no lo conozco, la verdad no sé si, pues de dónde o por qué me sigue, entonces él pone y dice, oye, te estás confundiendo. La violencia la cometen también las mujeres contra los hombres y nosotros la tenemos que sufrir porque si nosotros llegamos a denunciarlas a ustedes vamos a sufrir bullying. Dije, ay caray, o sea, pues no, yo no estoy confundida. Es este mismo sistema que les hace creer a los hombres que ellos no pueden sufrir violencia, que ellos no pueden llorar, que ellos no pueden tener sentimientos. Y eso no es culpa mía, ni es culpa de las leyes, ni es culpa de las asociaciones civiles. Es culpa de que nos cuesta mucho trabajo tener una mirada distinta. Yo creo que no es un tema de respetos, yo creo que es un tema de promoción de la cultura jurídica y yo me regreso a lo que yo sé. Lo que necesitamos conocer son nuestras leyes. Este cuate me puso una serie de cosas, dije, chin, a ver si no se pone medio agresivo, porque eso es el problema de las redes sociales. Y yo lo que decidí fue, tomé la liga de la ley la ley general para una vida libre de violencia de las mujeres y le copié la liga y le dije, mira, o sea, a lo mejor tú tienes un punto de vista, yo voy a tener otro, pero si tú crees que estamos equivocados al tener esta legislación, pues comunícate y arrobé al Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ahí está una ley que dice que existe el machismo, que dice que existe la misoginia, que dice que hay diferentes formas de violentar a las mujeres que se han normalizado y que hace toda una categoría de esas formas y de los espacios donde se puede dar esta violencia justamente para que de entrada aprendamos a identificarlos, ayudemos a otras personas también a identificarlos y a ponerles un alto. Imagínense si habláramos de un tema de respeto. Hemos aquí compartido datos duros del incremento al feminicidio. Y hablando de esta labor, buena labor periodista, en la semana me contactaron para preguntarme sobre la tentativa de feminicidio. Y la verdad, les he de decir que me tuve que poner a estudiar porque estamos muy acostumbrados a hablar de lesiones, a hablar de violencia doméstica, a hablar de feminicidio y de repente nosotros mismos y nosotras mismas nos empezamos a ciclar y a ver los delitos de manera aislada. Y me llevo la sorpresa de que la tentativa de feminicidio involucra justamente eso. Las lesiones que tardan en sanar más de 15 días o que se pueden considerar graves, que tienen que haber sido previamente denunciadas, que tuvieron que haber sido acompañadas para haberse visibilizado escenarios de violencia doméstica que involucraran o no lesiones graves. Es decir, para poder frenar un feminicidio, porque la tentativa de feminicidio es cuando se le intentó privar de la vida a la mujer, pero no se logró consumar el delito por causas ajenas al violentador, al agresor, se requiere que esa mujer previamente hubiese identificado y hubiese denunciado violencia intrafamiliar, que tendría que ser psicológica, patrimonial, económica, que después la hayan golpeado y que esos golpes hayan tardado en sanar más de 15 días o se consideren lesiones graves, para que en ese momento, teniendo todos estos elementos, la autoridad competente, en lugar de seguir analizando los delitos de manera aislada, decida iniciar un procedimiento por tentativa de feminicidio. ¿Para qué? Pues para que esa persona no solamente no ponga en riesgo la vida de esa mujer, sino no ponga en riesgo la vida de otras muchas mujeres. Porque lo triste de esto es que si el feminicida no es detenido, no se le logra detener y no se le logra llevar a juicio, lo más seguro es que lo va a seguir haciendo y vamos a tener estos casos tan horrorosos en los que después de que cometió una serie de feminicidios, hay uno donde comete un error,
hay un vecino que se percata, hay algo externo que hace que se les pueda detener. Y yo creo que en este país esos casos espantosos sí los hemos visibilizado. Y a esas horas mucha gente se rasga las vestiduras y dice, pero ¿por qué las autoridades no hicieron nada? Oigan, espérense, es que hubo muchas acciones previas que no se implementaron. Y yo con eso concluiría esta parte. Creo que más que hablar de respetos, hablemos de abrir esta posibilidad, de conocer otras opiniones, de ponernos a leer también un poquito. La ventaja es que hoy en redes sociales y en páginas web hay mucha información y hay buena información. Pues chéquenle por qué hay estos tipos, por qué se han generado estas situaciones. Y yo voy a aprovechar que hoy es miércoles del libro y que justamente mi sugerencia es esta, hacia la igualdad sustantiva en México, que es un análisis que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que habla justamente de esta importancia de identificar, pues qué fregados es esto. Vean, ya les dije que yo luego los voy a estar donando así con tachecitos y demás, porque hago mis anotaciones, donde habla justamente de cómo tendríamos que estar cambiando esta perspectiva. Tenemos que mirar con otros ojos, con los de las gafas violeta, y reconocer que necesitamos transitar a una vida de igualdad, y esta vida de igualdad no significa que las mujeres somos buenas, los hombres son malos, no, significa que la violencia está ahí, y si no la aprendemos a identificar y a ponerle un alto, pues nos va a costar esos 200 años que ya bien dice el BIRT, esos 100 y cacho años que bien dice ONU Mujeres, en que podamos decirle no a esta violencia y exigirle a las autoridades que hagan su chamba. Así que, ahora sí que llame ya, mande su mensajito, quien quiera que le enviemos este libro que es el de esta semana. Sí, esto que dice Norma para lo del libro es quien esté interesado o interesada en este libro, mándenos un mensaje aquí al chat y Norma se los hace llegar por Uber hasta la comodidad de su hogar. Yo me comprometo el próximo miércoles, amiga, a dar mi libro, el que finalmente dijimos que íbamos a estar cada miércoles. Yo me pongo el próximo miércoles. Oye, Caro, mira, yo también quisiera como compartírtelo así. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? A una mujer la violan y dicen, pues es que cómo iba vestida, ¿no? A una mujer le pegan y entonces dice, pues ¿qué le hizo para que le pegara el marido, ¿no? Justamente decir que no nos damos a respetar es tanto como nuevamente pensar que somos siempre las culpables de todo lo que nos sucede, ¿no? O sea, me violan porque iba provocativa, ¿no? Entonces, claro, como yo iba provocativa, ¿no? Yo tuve la culpa. O sea, en lugar de pensar que yo tengo el derecho de vestirme como desee y que nadie tiene por qué creer que es dueño de mi cuerpo. Y tendríamos que voltear la mirada y llegar y decir, el tipo es un enfermo, un depravado, ¿no? Que pensando que puede hacer uso del cuerpo de la mujer, se fue contra ella. Él es el violento, el violador, el asqueroso y demás, ¿no? O sea, no hablamos de esta situación, sino pensamos en que la mujer fue la culpable, ¿no? Cuando en realidad tenemos derecho a transitar libres y vestirnos como queramos sin que nadie tenga por qué meterse con nosotros. Es un tema de respeto, es un tema de derechos, ¿no? Cuando a una mujer le pegan, la golpean y demás, esto, ¿no? Pues, ¿qué le dijiste? Bueno, finalmente también tenemos derecho a expresarnos, a alzar la voz, a decir que no estamos de acuerdo, a disentir, ¿no? A tener una negociación, un diálogo, sin que esto signifique que porque no estamos de acuerdo, golpeamos. O sea, imagínate que estoy yo hablando con mi amiga y de repente no estoy de acuerdo, y entonces como no estoy de acuerdo, guau, mocos, ¿no? Le agarro un guamazo, o estoy con alguien más y no estoy de acuerdo y sopas, le doy, pues no, o sea, para eso tenemos esta capacidad de hablar y puedes no estar de acuerdo, te das la media vuelta y te vas, pero nada genera o nada tiene que ver con que yo quiera ejercer esta violencia sobre ti, ¿no? O sea, y no es qué hizo Edurne para que la golpearan, es este tipo es violento, es un machista, ¿no? O sea, este tipo es al que tenemos que señalar. Históricamente hemos volteado a ver a la mujer siempre para echarle la culpa, criminalizarla y revictimizarla, y olvidamos quién es el que perpetra la violencia, ¿no? ¿Quién es el machista? ¿Quién es el vulgar? ¿Quién es el violento? ¿Quién es justamente este tipo que ejerce cualquier tipo de violencia contra las mujeres? Creo que de verdad la narrativa está equivocada, pero lo entiendo porque esto es como un clímax o una verbalización muy común, ¿no?
mírala cómo iba vestida, ¿no? Estos pequeños micromachismos también y violencias, ¿no? Calladita te ves más bonita, no necesitas ser inteligente, con que seas bonita, ¿no? Ya sabes cocinar, ya te puedes casar, en fin, toda esta cultura justo machista que va reforzando este sistema patriarcal y esta forma de relacionarnos entre hombres y mujeres. Entonces, pues no, yo te aseguro que las mujeres que han sido violentadas no es porque no se den a respetar, Caro, sino es porque hay un macho abusador, violento, que tiene muchas frustraciones, muchos temas que tratar y busca desahogar justamente toda esta violencia contra las mujeres. Yo dudo que las 209 mujeres que han sido asesinadas violentamente durante este mes no se hayan dado a respetar. Que las 981 denuncias que se pudieron dar de manera pues legal, ¿no? Porque hay muchas cifras negras, hay muchas mujeres que por vergüenza no denuncian, porque les dicen que calladitas se ven más bonitas, que los trapos sucios se lavan en casa, pues que esa es su cruz y que la tienen que cargar, no denuncian, o porque tienen hijos e hijas pequeñas y les amenazan con quitárselas, porque no tienen una estrategia económica en el momento de que denuncian. Salirse no es una opción porque no tienen dinero, por el tema de dónde van a ir a vivir, porque a lo mejor no han contado a sus familiares que son sujetas de violencia y entonces pues eso va a generar un problema. En fin, estas 981 mujeres que alzaron la voz y que denunciaron, créeme, Caro, que no fue porque no se dieran a respetar, fue porque hay un hombre violento que sigue todo un patrón machista en donde sigue ejerciendo este poder, ¿no? Y esta fuerza contra una mujer, ¿no? Entonces, digo, yo espero haberlo podido decir de alguna manera muy coloquial y creo que como mujeres tenemos que cambiar justamente esta forma de pensar, porque también es cierto que nos han enseñado cómo nos tenemos que comportar entre mujeres, ¿no? Cómo tenemos que señalar, que si juntas ni difuntas, que somos nuestras peores enemigas, y entre nosotras justamente vamos repitiendo esta narrativa que al patriarcado le conviene finalmente, pero que nada abona justo porque hay muchas mujeres que hoy sufren violencia. Yo te aseguro, Caro, si 6 de cada 10 poblanas, de acuerdo al ENDIRE, han sufrido algún tipo de violencia y la han denunciado, que hay más cifras, o sea, se escala hasta 9 de cada 10, seguramente no lo compartimos entre amigas porque nos da vergüenza, ¿no? Porque nuestra amiga nos va a decir, pues, ¿qué le hiciste, no? Nos va a señalar. O nos van a decir, te dije, güey, ¿no? Que era un violento, pero tú nunca haces caso y ahí vas. Y entonces, ya de por sí te sientes mal y todavía te dicen, te lo dije, ¿no? Y dices, no, bueno, no quiero, eso no es lo que quiero escuchar, ¿no? O, pues, ¿qué le hiciste? Es tu culpa, ahora te aguantas, no sé. Entonces, creo que tenemos que tener una apertura justo para poder tejer redes de apoyo entre mujeres, para podernos escuchar, para podernos acompañar y entender que nunca en la vida, jamás, va a ser nuestra culpa, tu culpa, la culpa de ninguna mujer, el hecho de que la violen, el hecho de que la golpeen o el hecho de que la maten. Nunca es nuestra culpa, jamás lo será, ¿no? Entonces creo que, ojalá, como dice Norma, hay que leerle, hay que involucrarnos un poquito más para ver desde otro espectro, como ella bien dice, desde las gafas violeta, ¿no? Con otra perspectiva, lo que sucede y por qué sucede, ¿no? Bueno, luego dice Fernanda Rivas, felicidades por el programa, buenas noches, me encanta. Yo también quiero decirle a Caro que entiendo la manera en que ella piensa. Yo también, antes de entrar hace un año a las lecturas feministas, creía que las mujeres nos merecíamos muchas cosas. Ahora entiendo que lo que nos merecemos es amor, es respeto, es una vida libre de violencia. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias, Fer, de verdad nos da mucho gusto que nos veas y es verdad, eso es lo que nos merecemos, tener una vida libre de violencia. Y como le decía Norma, hay una ley, además de todo, que nos protege y es importante conocer nuestros derechos. Adriana también dice, felicidades por el programa, buenas noches. También le contesta Caro. Dice, Caro, no pienses, las mujeres no nos lo merecemos, no nos portamos mal. Al contrario, lo que pasa es que hemos tenido que soportar durante muchos años que nos digan, como bien dice Durne, que calladitas nos vemos más bonitas. Yo les recuerdo lo que sucedió este 8 y 9 de marzo, que fue histórico, en donde muchas mujeres alzamos la voz y dijimos, ya basta. Así es verdad, ¿no? El 8 y el 9 de marzo fue histórico, salimos a las calles, no importaba si fuéramos feministas, si fuéramos activistas, si fuéramos amas de casa, empresarias, o lo que fuera, ¿no? Políticas, etcétera, salimos a decir ya basta de tanta violencia.
Entonces, bueno, esos son los mensajes, amiga. Yo por aquí quiero igual mandar el agradecimiento a quienes nos están acompañando y saludando. Mariana Mier, querida amiga, colega también de la barra, es una mujer que nos ha apoyado en muchísimas ocasiones, ha compartido. Yo espero que si nos sigues todavía por aquí, amiga, aceptes una invitación. Ella tiene un acompañamiento específico para empresarias y para pues todo el aparato jurídico, toda esta parte pues que es muy necesaria, porque pues de repente nos sentimos un poco perdidas con tanto que tenemos que hacer para poner en orden nuestro negocio. Así que, querida Mariana, ojalá nos puedas acompañar. Ricardo Jiménez, Sergio Pavón, nuestra querida Dulce, Belém Zavala, Cis, un beso, Rosy Galindo, que también anda por aquí, a Roberto Corona Bonilla, que pues nos envía muchos saludos, querida amiga, a las dos. Bueno, y pues muchas gracias a quienes han hecho posible esto, a quienes han estado sumándose en diferentes momentos, a quienes nos mandan, porque hay ocasiones en las que después del programa, pues después nos siguen mandando mensajes, saludos. Muchísimas gracias de verdad, porque pues justamente pues este espacio es para eso, ¿no? Para que sigamos creciendo en redes y pues nos estemos acompañando. Gracias también, Osmar Cruz, por el saludo, querido amigo, gracias. Este es el libro de la semana. Además, hoy es el Día Internacional del Libro, entonces no dejen de pasar la oportunidad. Sí, hoy no es porque la semana anterior compartimos y enviamos un libro con un enfoque más de un contenido emocional, y yo les dije que ese libro para mí llegó en el momento adecuado, y llegó justamente para pues enseñarme a eso, ¿no? A no ser, porque digo, a todos nos pasa, de repente procrastinamos, es decir, vamos dejando las cosas ahí y de repente ya tenemos aquí encima el mundo de temas pendientes. Me llegó en un momento muy adecuado y bueno, lo disfruté mucho y me ayudó muchísimo. Este libro también tiene su historia, que todo tiene historia, acuérdense, y estos son pues esfuerzos que ha hecho la comunidad académica de Ibero Puebla, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la promoción de este apropiarnos de nuestros derechos. Yo también creo pues que necesitamos hacer justamente esto, ¿no? Yo no les puedo decir, ay, vamos a apropiarnos de nuestros derechos y vamos a hacer una plana, mi derecho a la libertad, a la igualdad, a la justicia. No, espérense, o sea, necesitamos también meterle un poquito de contenido, y este documento es este esfuerzo para dejarnos en claro qué decimos las mujeres y qué decimos, porque esto, no insisto, no es un tema solo de mujeres. Hay también muchos hombres que se suman, se vuelven aliados, que de veras quieren un país en igualdad sustantiva, que es esta realidad, es poder decir, ya tenemos todas estas leyes, ya tenemos todas estas autoridades, ¿qué nos hace falta realizar? ¿Qué acciones tenemos pendientes para que de todo este rollo legal y de todo este rollo de foros y de reuniones internacionales y de resoluciones internacionales y demás, lo podemos volver una realidad? Y este libro habla sobre eso, habla sobre cómo entender, así muy básico, qué es la igualdad sustantiva, qué derechos están vinculados y cómo pues juntas, mujeres y hombres, podemos transitar a esto, a una realidad en igualdad. Entonces, aquí sigue, y aprovechen esta ¿cómo se llama? Esta propuesta para que se los estemos enviando a través de el Uber, que además muchas veces a todos los conductores y conductoras de Uber, que la neta le están entrando en medio de la pandemia. Digo, yo he tenido que salir y la verdad un día iba un poquillo mal de salud y me fui, anduve todo el día en Uber, y todos ya súper preocupados con sus cubrebocas, con sus guantes, con gel antibacterial, para que las personas que vamos ingresando y demás, igual no tuviéramos estas prevenciones. Entonces, pues también hay que decirlo, hay gente que está chambeando y lo está haciendo en medio de la contingencia por una cuestión de necesidad, porque son servicios que se tienen que seguir implementando, pero que además lo están haciendo con pues todas estas ganas de prevenirse por ellos y por su clientela. Así es, pues bueno, amiga, ya llegamos, ya nos pasamos de la hora, ya llegamos como siempre. Nos pasamos, esperamos que
pues finalmente mañana nos vean, les platicamos, el día de mañana va a estar con nosotras la diputada federal Lucero Saldaña, nos va a estar platicando justo de la tipificación y sanción de la violencia política en razón de género, que finalmente se logra dar un avance sustantivo y muy importante en esta lucha para mantenernos seguras, para garantizar nuestros derechos políticos electorales, que ha sido una lucha de muchos años. Decirles, digo, mañana lo comentaré, Lucero Saldaña desde el 2012 presentó esta iniciativa, fue la primera mujer en empezar a hablar de esto. Ella es feminista, ella es de las fundadoras de, en su momento, el Instituto Poblano de las Mujeres, y bueno, es una gran aliada, le agradecemos que mañana esté con nosotras. Entonces, mañana no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Por mi parte, muchísimas gracias a las personas que nos escribieron. El día viernes, recuerden, nos vemos con Paola Richards y amiga, como siempre, es un gusto platicar contigo. Felicidades, cheers por este primer mes a la distancia. Yo espero exactamente ya tomármelo contigo, aquí está mi vasito, y podernos ver y abrazar. Claro que sí, amiga, a mí también, pues ya será un momento muy grato cuando todo esto hayamos logrado pasarlo y tengamos la posibilidad, pues de también con las personas que nos están acompañando cada noche o que después dicen no me pude conectar, pero que después se conectan, ven el video, nos siguen compartiendo sus opiniones, sus comentarios. De verdad, muchas gracias. Todos contamos el tiempo para podernos volver a ver, para podernos volver a abrazar, para podernos dar un beso, pero mientras tanto, pues se los dejamos de forma virtual y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Por aquí llegó todavía un saludo de Alexandra Colontay, y que nos dice, son unas pibas que inspiran. Felicidades por la labor que realizan. Muchísimas gracias de verdad y gracias porque son con sus comentarios, con sus opiniones, pues lo que nos anima a seguirle y a seguir siendo o buscando ser creativas para que este espacio les sea de utilidad y les deje pues algo padre para compartir durante este tiempo en sus casas. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Ha sido todo un gusto y nos estamos viendo el día de mañana.